Paz de Cristo, gracias por acompañarnos este martes, amén. Ya se acabaron las tareas del día, vamos a adorar al Señor juntos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se abran los cielos, caiga tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Te pedimos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Para hacer tu voluntad, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se abran los cielos, caiga tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se abran los cielos, caiga tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se abran los cielos, caiga tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Hermanos, paz de Cristo. En esta tarde vamos a estudiar el capítulo 5 de Primera de Corintios. Finalmente hemos llegado a la parte que muchos estudiantes le llaman o lo han marcado como el corazón de la epístola, y también es el lugar divisorio de la epístola, porque de aquí en adelante, del capítulo 5 en adelante, comienzan las instrucciones para la iglesia con respecto a cómo es que la iglesia se debe de comportar. En el capítulo 6, por ejemplo, nos habla de litigios sobre la incredulidad o los incrédulos, más bien dicho, problemas del matrimonio y diferentes asuntos que se van a llevar y se van a estudiar separadamente, pero en este capítulo comienzan las instrucciones. Los últimos 4 capítulos que ya hemos mirado, en el primer capítulo San Pablo alabó a los hermanos de Corinto, los elevó como iglesia, pero también en ese capítulo nos dio a conocer que Dios escogió que por la locura de la predicación el mundo deberá de ser salvo. En el capítulo 2 aprendimos que es necesario que tengamos una revelación de la verdad, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el capítulo 3 aprendimos que nosotros los ministros somos colaboradores con Cristo, y Pablo, como perito arquitecto, nos dijo que lo siguiéramos a Él, que edificáramos como Él, y tenemos que tener mucho cuidado cómo es que colaboramos. En el capítulo 4, San Pablo defiende su apostolado, defiende su ministerio,
y nos invita a nosotros a ser fieles siervos, ser parte de la servidumbre de Dios y que somos un espectáculo, somos una exhibición para el mundo entero. Este capítulo número 5, hermanos, es divisorio en que de aquí en adelante Pablo invierte el tiempo dando instrucciones a la iglesia con respecto a cómo la iglesia se debe de conducir en la iglesia. Y en el capítulo 5 vamos a mirar un caso de inmoralidad en la iglesia, no en el pueblo, no entre la gente que no conoce el evangelio, sino entre la iglesia. El apóstol San Pablo sigue usando la técnica hermenéutica del hipérbole, la ironía, y dentro de estos estudios nos damos cuenta que San Pablo estaba educado, estaba formalizado muy bien con el uso de la metáfora, y lo vamos a volver a mirar una vez más en este capítulo, así como lo miramos en el capítulo 3 en el estudio hace 2 martes. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 5 empieza el apóstol San Pablo diciéndonos que de cierto se oye. Pablo recibió noticia de los hermanos por conducto de una hermana, una sierva de Dios que se llamaba Chloe, que llegó de Corinto, y le llegó con una serie de noticias, una serie de quejas, una serie de asuntos y problemas que existían en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol San Pablo se propone en esta carta a tratar de arreglar todos esos asuntos y problemas que existían en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Corinto. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya comenzamos mal, hermanos. ¿Por qué? Porque miramos, hay fornicación, hay adulterio, hay incesto, con una madrastra posiblemente en la iglesia, posiblemente por un ministro reconocido en la iglesia, posiblemente también conocido de San Pablo, posiblemente sigue todavía en su puesto como administrador de la iglesia, y lo triste es que la gente lo acepta. También posiblemente que es el causante de muchas discordias en la iglesia, también causante de divisiones en la iglesia, y los hermanos no lo tomaban a mal. Resulta que como había partidarios, unos eran de Pablo y otros no querían seguir la doctrina del apóstol San Pablo y querían buscar cierta división entre los hermanos, como suele suceder en muchas iglesias, y entre ellos mismos había esta clase de problemas. Nos vamos con Pablo, nos vamos con Apolos o nos vamos con alguien más. Esta clase de división es destructora y problemática para la iglesia. Y el apóstol San Pablo se propone a escribir esta carta con el propósito de exigirles que se corrijan si quieren llegar al cielo, porque este evangelio que San Pablo está predicando es un evangelio poderoso.
Y en este capítulo, Pablo les sigue diciendo a los hermanos: estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El mundo, hermanos, está desconforme. El mundo no sabe lo que es servirle al Señor, no ha tenido una experiencia con el Señor. No saben lo que el Evangelio puede hacer en una persona, en una familia o en un hogar. Cuando llega el Evangelio, todo es diferente. Para ellos era una cosa normal: la fornicación, el adulterio, el incesto. La iglesia de Corinto había salido de esta clase de situación, de condiciones de este índole. Se miraban seguido entre la gente pagana, entre la gente que no conocía al Señor. Pero lo sorprendente es que se había infiltrado, en esta ocasión se había infiltrado a la iglesia también. Sigue diciendo en el capítulo 5, versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol San Pablo nos dice: yo ya he rendido el juicio. No sé ustedes por qué se han tardado haciendo una decisión con respecto a qué lo que es lo que se debe de hacer con este varón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Una situación como esta, una condición como esta en la iglesia era inesperada. La iglesia posiblemente no esperaba que la división y la disensión fuera a llegar a este nivel, pero lo cierto es que la disensión y la división entre los hermanos, lo que sucede, hermanos, es que de repente los hermanos comienzan a hablar mal el uno del otro, comienzan a aconsejarse el uno con el otro y no se fijan en dónde ponen su oído y escuchan consejo que no es sano, que no es práctico, que el Espíritu Santo no está en medio de ellos, sino que se dejan guiar por algún otro espíritu que no es de Dios. Esto suele suceder en la iglesia aún hoy. En el versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les hace una pregunta. Esta pregunta, hermanos, el apóstol San Pablo está haciendo la pregunta, pero está usando un método de hablar que cuando los estudiantes que saben más que nosotros nos platican de una aplicación hermenéutica que se llama la metáfora. Si ustedes se acuerdan, el apóstol San Pablo usó este método en el capítulo 3, cuando comparó el sembradío o el sembrador, lo comparó con un edificio o con un edificador, utilizando la metáfora, queriendo decir, comparando una cosa con la otra. Él en el capítulo 3 estaba comparando al sembrador, estaba comparando el sembradío con un edificio o con el edificador del edificio.
Pero en esta ocasión, en este capítulo, utiliza el mismo método de hablar y les dice que poquita levadura leuda toda la masa. ¿Por qué les está el apóstol llamando la atención de esta manera? Pablo quiere que entendamos nosotros que el pan que prepararon el día de la Pascua, nosotros lo conocemos como la celebración de la Pascua, el día que Moisés salió con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos celebraron también una Pascua como celebración de su salida de la esclavitud. Se les ordenó que prepararan pan, pero sin levadura. El pan con levadura se hincha. Por cierto, es más sabroso, es más bueno. El problema con ese pan, hermanos, es que el pan no dura. 2 días o 3 días y el pan se echa a perder porque la levadura echa a perder el pan. Y nosotros, hermanos, como cristianos, a veces nos hinchamos también. Nos jactamos y pensamos que nosotros somos necesarios y que hacemos falta y que la obra de Dios, que la iglesia no puede seguir sin nosotros, cuando en efecto el apóstol San Pablo nos acaba de decir en el capítulo anterior que nosotros únicamente somos parte de la servidumbre. En el 3 nos dice que nosotros somos colaboradores, somos esclavos. Eso es todo. Pero nosotros se nos sube el chocolate y pensamos que somos los más importantes. Sigue diciendo en el siguiente versículo, que es el 7, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, hay que dejar el mundo atrás, hay que separarnos del mundo, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nos acaba de decir en el capítulo anterior que no se puede edificar otro fundamento. ¿Por qué? Porque no hay otro fundamento. Nadie ha muerto y ha resucitado 3 días después, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Él es nuestro sacrificio. Nuestra salvación está basada a la sangre que Él derramó, la sangre que fue el precio que Él pagó por nuestra salvación. Esa es la celebración que nosotros celebramos. Esa es la fiesta que nosotros estamos envueltos. Así que dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad. Porque sucedía, hermanos, como había entre ellos problemas, entonces en lugar de desearse el bien el uno al otro, se deseaban el mal. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen algún problema con algún hermano y se levanta por ahí alguien a pedir la oración y nosotros nos proponemos a que no vamos ni a orar. No nos atrevemos a orar por tal hermano para que sane, para que Dios le ayude, para que Dios lo bendiga, para que salga de su problema, porque tenemos diferencia de opinión. Por supuesto que la diferencia de opinión en este caso, hermanos, era algo bastante serio. Como les dije, se trata de fornicación, se trata de adulterio, se trata de incesto, se trata de incesto con una madrastra, posiblemente un ministro. La Biblia no
dice con claridad que era un ministro, pero yo me atrevo a sospechar que sí lo era. También, hermanos, me atrevo a pensar que no únicamente el joven muchacho era ministro, sino que me atrevo a pensar que también el padre de este muchacho tenía algo que ver en la administración de la iglesia y también era una persona importante en la administración de la iglesia, porque muchas veces los hijos siguen los pasos de los padres. El padre es carpintero, el muchacho también resulta que es carpintero. Padre es mecánico, resulta que el muchacho también resulta ser mecánico. Entonces es fácil sospechar que ambos tenían cierta posición importante en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Corinto. Entonces el problema era serio y los hermanos entre sí estaban divididos, no sabían qué hacer en una situación como esta. En el versículo 9 sigue el apóstol San Pablo escribiendo y hablando a la iglesia de Corinto y les dice en el 9, os he escrito por carta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el apóstol San Pablo ya había escrito una carta anteriormente. Yo sé que ustedes están mirando su Biblia y están leyendo Primera de Corintios. Pero en efecto, hermanos, esta Primera de Corintios era la Segunda de Corintios. Guarden en mente que cuando estén leyendo la Segunda de Corintios, no están leyendo la segunda, en efecto están leyendo la tercera. ¿Por qué? Porque aquí nos dice en el 9 que os he escrito por carta. Quiere decir que había aún una carta más. Dicha carta no la conocemos. Dicha carta está extraviada. Nadie nos da razón. De nuestros hermanos historiadores nos saben dar razón para indicar quién tiene posesión de este documento. Pero San Pablo nos dice que este documento existe. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, hermanos, en este versículo 9, me llama la atención la segunda parte del versículo, donde dice que no os juntéis con los fornicarios, era lo que decía aquella primera carta. Ahorita, hermanos, se está escuchando mucho ese asunto, ese término de distanciación social, en inglés social distancing. San Pablo usó ese mismo término cuando escribió aquí en este versículo 9. Para nosotros es algo nuevo, es algo que anda mucho de moda, pero San Pablo ya nos había dicho que no nos juntáramos con los fornicarios. Eso para mí representa distanciación de la sociedad, y no, hermanos, de toda la sociedad, sino que, fíjense, sigue explicando el apóstol Pablo que la fornicación no únicamente en el mundo, sino de la fornicación dentro de la iglesia. Fíjense cómo lo explica el apóstol San Pablo enseguida. Dice en el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no únicamente con ellos, no exclusivamente de ellos, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hermanos, pero nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos, porque este no es nuestro hogar. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros.
Nosotros somos peregrinos y tenemos que vivir dentro de este mundo que nos rodea. Más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno. Y hace esa corrección, hace esa aclaración a la iglesia, que con ninguno que llamándose hermano, que nació de nuevo, que se junta con nosotros, atiende a la iglesia con nosotros, si ese hermano fuere fornicario, fuere avaro, o fuere idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Qué nos está diciendo el apóstol San Pablo aquí, hermanos? Nos está diciendo que no únicamente nosotros debemos de ser cristianos, sino que nos debemos de juntar con cristianos. Y si algún cristiano del que ustedes tienen conocimiento en la iglesia, que caiga bajo esta clasificación mencionada aquí en el versículo 11, fíjense cuál es esa clasificación de nuevo. Llamándose hermano, estamos hablando de hermanos en la iglesia. Si fueren fornicarios, si fueren ávaros, si fueren idólatras, si fueren maldicientes, o borracho, o ladrón, ni coman con él. No vayan a su casa a comer con ellos. Ellos no deben de ser nuestros invitados a nuestra mesa, a nuestra casa, con nuestra familia. Eso se llama distanciación social, sigue el apóstol San Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Para qué juzgamos a los que están afuera? No tenemos ningún negocio. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y les está hablando el apóstol San Pablo específicamente, exclusivamente de este caso en particular de inmoralidad dentro de la iglesia por un varón en la iglesia, posiblemente un ministro en la iglesia, que cae bajo esta clasificación de la cual el apóstol San Pablo nos está diciendo que ni aún comamos con ellos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No estamos juzgando a los de afuera, estamos hablando de juzgar a los que estamos dentro de la iglesia. Dice en el 13, porque los que están fuera, Dios los va a juzgar. Va a haber un juicio para ellos. Pero, concerniente a lo que está sucediendo dentro de la iglesia, les dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Wow! Fíjense cómo termina el apóstol San Pablo. Dice que yo ya lo he juzgado. No sé por qué ustedes no lo han juzgado, pero yo ya lo he juzgado. El juicio, lo que yo determino, lo que yo pienso, es que ese varón debe de ser quitado de entre vosotros. Su puesto de ministro necesita ser revocado porque no es una representación de un cristiano. No es una representación de un siervo de Dios. No es un fiel siervo de Dios. No es el espectáculo ni es la exhibición de la cual el apóstol San Pablo nos estaba hablando en el capítulo 4. A lo contrario, es todo lo opuesto. Lo que el apóstol San Pablo, hermanos, nos estaba diciendo aquí, que era muy importante que este varón fuera puesto a prueba. ¿No estaba él diciendo que al separarlo, que no le diéramos ninguna otra oportunidad, o que este personaje no tenía otra oportunidad en la iglesia, sino que
si lo ponemos a prueba, es muy posible que él reconozca su error. Existe la posibilidad de que se vuelva a arrepentir y Dios le puede perdonar y puede regresar otra vez al camino del Señor y puede ser uno de nosotros. Pero sí, antes de que eso suceda, necesita ser puesto a prueba. Hay muchos entre nosotros, hermanos, que necesitamos que se nos llame la atención. Y si el pecado en el cual nosotros nos hemos envuelto requiere una prueba, requiere que nosotros nos arrepintamos, entonces es necesario que el pastor utilice su autoridad como pastor, que Dios le ha dado a él como pastor, para ejercer ese lugar como juez y hacer esa decisión, buscando que este amigo, este ministro, que está envuelto en este caso de inmoralidad en la iglesia, busque el arrepentimiento y busque el perdón de Dios. Entonces, yo les voy a proponer, hermanos, que en este capítulo no le di el tema al principio del estudio, porque les voy a proponer que el tema de este capítulo debiera de ser, les voy a dar 3 diferentes opciones. Primero, el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque el poder del evangelio consiste en que Dios puede perdonar a un pecador dentro de la iglesia y a un pecador fuera de la iglesia también. El brazo de Jehová alcanza a este nivel. Hay poder también en la restauración, porque Dios tiene poder para restaurar y Dios le está dando esa oportunidad a este individuo, a este ministro en la iglesia que cometió esa serie de pecados, porque es una serie, no fue uno, no fueron 2, no fueron 3, fueron varios crímenes, si me permiten llamarles a estos pecados. Hermanos, más importante que eso es que en este capítulo aprendemos que sí hay poder en el perdón. Nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos. Si Dios le puede perdonar, ¿quién somos nosotros para no perdonarle a un hermano que se envuelve en alguna actividad en la cual Dios no aprueba? Él tiene el poder, Él tiene la última decisión, y en este capítulo, hermanos, yo pienso que lo sobresaliente es que hay poder en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos predicar este evangelio adentro y afuera, en las mañanas y en las tardes, en el día y en la noche, en las mañanas y en las tardes, cada oportunidad que tengamos, porque este evangelio tiene poder. Hay poder en la restauración y hay poder en el perdón de Dios. Dios les bendiga, hermanos, es mi deseo, y seguiremos estudiando el capítulo 6 el martes que viene. Dios les bendiga, hermanos.